Gracias, muchísimas gracias por seguir sintonizando a Uno Más Uno. Aquí está ya con nosotros Cándido Mercedes, un hombre muy conocido por la audiencia de este programa, porque él ha venido en distintas condiciones acá. Y la verdad que ha sido para Uno Más Uno un consultor permanente en diversos temas, sobre temas vinculados a la política y la institucionalidad. Qué bueno que esté aquí con nosotros, Cándido, bienvenido. Gracias por la invitación. Ya el gobierno Cándido Mercedes arriba su segundo año. En agosto se cumplen 2 años de instalado este gobierno, pero ya pasaron 2 años de que se produjeran las elecciones presidenciales del año 2020. No, fue el 5 de julio. Las elecciones presidenciales. Sí, ¿verdad? Esta vez fue... Sí, hubo una variación por el COVID y además por por la crisis. Aquella crisis que fue superada por el pueblo dominicano, fue una crisis sin precedentes, Cándido, muy fuerte. Suspender unas elecciones. No se había visto. No se había visto. Bueno, aquí está Cándido. ¿Cómo evalúa este periodo? Mira, si tomamos en cuenta, porque tú tienes que tomar en cuenta el contexto. República Dominicana, ahora mismo, yo mirando todos los países, es uno de los países de la región de 34 países que en mejores condiciones está. Claro, hay muchas falencias y todo eso. ¿Qué ocurre? Tú viste que el gobierno toma el poder en medio de una pandemia horrible, de tal manera que la economía decreció 6.7 y hubo un déficit de 450.000 millones. O sea, decreció. 10.500 millones de dólares perdió la República Dominicana en el 2020. Pero en el 2021, el crecimiento de la economía del PIB fue de 104.000 millones de dólares. Y para este año, 2022, va a ser de 109.000 millones de dólares. Se recuperaron los empleos. Mira cómo está turismo, cómo le han dado un reconocimiento al país. Hoy se va el presidente de la República a Ginebra, Suiza, a darle una conferencia de lo bien que nos fue en materia del manejo del COVID. Y el Foro Económico Global también lo está invitando para ver. Mira, por ejemplo, República Dominicana, su economía creció 12.3 con respecto al 2020. Es cierto que hubo una crisis, no son comparables, pero cuando tú lo mides con respecto al 2019, la República Dominicana creció 4.7 y el FMI dice 5. Sin embargo, Panamá, que creció 15 en el 2021 con respecto al 2020, cuando se mide con respecto al 2019 como año normal, decreció 6. O sea que nos fue bien. En estos momentos, en medio de esta crisis tan feroz mundial por la guerra de Ucrania, con los commodities, qué terrible, la gente no está viendo. Mira, la CEPAR te está diciendo a ti que la pandemia generó una pandemia sanitaria, puede generar una crisis social prolongada en todos los países como nuestro. Y al mismo tiempo el impacto que eso tuvo en la pobreza, la desigualdad y el mercado laboral. Y eso se verifica aquí. La pobreza creció, estaba en 21 y creció 23. Ahora, el problema, Cándido, que lo han señalado muchos expertos en la materia, es que la sociedad dominicana es una de las sociedades más desiguales del mundo. Es que una sociedad... nosotros hemos estado caracterizados en los últimos 60 años por un crecimiento casi sostenido, con algunos periodos de crisis. Ahora tuvimos la pandemia, en los años finales de la década de los 80, principios de los 90, tuvimos otra crisis. En el 2002 o 2003 tuvimos crisis, pero en definitiva la economía vuelve y toma el camino del crecimiento, y el promedio es creciendo. Pero no así. Pero en términos de promedio general, la desigualdad en Dominicana ha disminuido. De 5.31, el coeficiente de Gini bajó a 3.92. Ahora bien, cuando tú segrega por estratificación social, el peso demoledor en los sectores más pobres es muy grande. Por ejemplo, el ingreso per cápita de los dominicanos llevado a dólares es 8.332 dólares. Pero cuando tú mides el 10% más pobre, es de apenas 1.708 dólares el ingreso per cápita. El promedio general es de 8.332, pero el 65% de la población dominicana
no recibe. El 65% no recibe ese promedio. Claro. Y solo el 10% recibe lo que sería el ingreso per cápita de Italia, $34,000, pero eso es anual. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos una sociedad ni siquiera moderna. La moderna comenzó en el siglo XX, comienza. Y tú dirás, ¿por qué, Cándido? Porque tú mides la modernidad y la posmodernidad en función de un vehículo esencial, que es la movilidad social. La movilidad social, a diferencia, acuérdate, de nuestra generación de los 70, 80, 90, hubo lo que se llama una movilidad social intergeneracional. Mi mamá era pobre, pero los hijos no terminaron siendo pobres. Clase media, media alta. Sin embargo, ahora se está viendo que una persona es pobre y los hijos van a seguir siendo pobres. El círculo. ¿Por qué? Porque no hay movilidad social. Sí. Y eso es un elemento esencial para tú determinar cómo anda una sociedad. Como yo decía ayer, República Dominicana a veces nos vanagloriamos porque estamos inaugurando una cárcel. Cuando tú tienes en una población de 11 millones de habitantes 27.500 presos, cuando tú tienes de eso el 60% hacinados, porque no salen rehabilitados, y el 40% durmiendo en el piso, así salió. Te está diciendo que somos una sociedad premoderna, muy tradicional. Sí, sí. Pero otro elemento es que los gobiernos, es cierto que hay que hacerle frente a la protección social, pero fíjate cómo los gobiernos, tenemos 300,000 tarjetas de solidaridad o supérate, la aumentamos a 500,000. Cuando tú le dices eso a un sociólogo, a una persona, o a una persona que piensa un poco, te dice, espérate, esto es bueno porque le están dando salida a una protección. Esto es lo menos malo. Esto es lo menos malo, porque lo que te está diciendo es que, lejos de mejorar, una franja muy alta de la sociedad está en necesidad de que el Estado le proteja. ¿Qué es lo que yo postulo? Bueno, crear capital humano con esos seres humanos. Pero eso que el capital humano no se crea de la noche a la mañana. No, es un proceso. Es un proceso. Aquí hay políticas públicas que son muy ahí es que corto plazo. Los desencuentros de esta sociedad. ¿Qué es lo único que en esta sociedad ha habido continuidad de Estado? La policía asesinando jóvenes pobres. Esa es la única continuidad del Estado. Porque yo le digo a la gente, mira, ahora Abinader tiene que entrarle a dos manos a la reforma policial, porque eso es inexcusable ya. Pero hace 25 años, Leonel Fernández encontró esa policía, suponte que la encontró cero. Si hubiese habido, como yo digo, que en este país la élite política y empresarial se ponga, ¿cuáles son los puntos fundamentales de reformas estructurales que hay que desarrollar en República Dominicana? Como sociedad, como un todo. Pero aquí los partidos políticos no tienen elementos vitales que los diferencien ideológicamente. Por ejemplo, tú ves el Partido Demócrata, Partido Republicano, tienen diferencia ideológica. Definida, bien claro. Definida bien clara. O en Europa. O en Europa. Pero aquí no, aquí son iguales. Lo único ahora es la decencia en la vida política, que uno le está exigiendo, porque ideológicamente no hay diferencia. No hay diferencia. Sí, sí. ¿Y propuestas programáticas? Mira, usted que es experto ya en salud, óyeme, eso es imposible. Una sociedad, somos la 9ª economía de toda la región, de 34 países. La 9ª economía, que ha crecido, como tú decías, 5.5 los últimos 55 años. Coño, pero tenemos indicadores sociales de África subsahariana. ¿Cómo es posible que se esté muriendo 11 niños neonatales todos los días, cuando 8 de ellos son evitables? La mortalidad materna está demasiado alta. ¿Cuánto es el promedio en la región? 67 y aquí 126. Eso no es posible. ¿Por qué? Por la profunda desigualdad. Y ahí, en ese sentido, usted ve avance en las políticas públicas para afrontar ese tema de la desigualdad que se expresa en la falta de oportunidades por una inmensa mayoría de la gente. Porque aquí se resalta con frecuencia el hecho de que el 58% de la población económicamente activa e informal en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, pero algunos lo plantean que eso es bueno, porque son empresarios micro, no son nada. No. Pero además el gran peligro del sistema de seguridad social en términos sostenibles a largo plazo. Sí. Y el reemplazo. No va a haber reemplazo para los que entran a la jubilación. ¿Por qué? Porque si tú tienes un 58% que no cotiza en la tesorería de la seguridad social,
No tiene seguro una pensión. No tiene pensión. Ni tiene seguro, ni tiene... En medio de un estado pobre, vulnerable, no puede protegerte, violando la ley de seguridad social, porque dice que sí, que es universal. Entonces tú tienes que el 58% de la población dominicana ocupada está fuera del sistema de seguridad social. En términos de AFP, de ARS, todo. Sí. Bueno, sí, así es. Y eso es terrible. Socialmente terrible, es un drama social. Y en vez de disminuir las desigualdades, la profundiza. Se profundiza. Se profundiza. Entonces, en ese sentido, profesor, ¿usted ve algún avance importante? Mira, todos los organismos internacionales te dicen algo que es importante. Esos organismos muchas veces son responsables también. Sí, pero de la no, política estoy pública. hablando que hacen estudios, sí. Latinobarómetro. Sí. Okay. ¿Me entiendes? Transparencia internacional. No hay duda de que República Dominicana en estos últimos 18 meses ha mejorado en términos de lo que se llama la confianza. En términos del manejo de las instituciones. Ha mejorado. Acuérdate que estaba... Eso es importante para atraer inversiones. Inversiones, pero que comienzan los actores sociales. Fíjate qué pasa. América Latina y el Caribe, de cada 10 ciudadanos de América Latina y el Caribe, solo uno tiene confianza en los otros. Y así tú no puedes construir proyectos colectivos a largo plazo, porque no hay confianza. Mira esto, el presidente Luis Abinader, el único presidente en la etapa moderna que ha querido quitarse poder, y eso es bueno, dicen que no a la reforma porque la asamblea es soberana y una vez establecida puede modificar la base. Él lo ha dicho 3 veces y lo dijo solemnemente en una asamblea nacional. Sí. Pero además que mentira, porque el PRM no es mayoría absoluta para modificar la agenda una vez se haya aprobado. No puede, porque no tiene mayoría. Pero al presidente Luis Abinader lo están acusando también de hacer un gobierno de popi. Ya usted sabe lo que son los popis, ¿verdad? Sí, claro. Y la gente lo entiende perfectamente. ¿Qué usted cree? Porque he visto al presidente haciendo un esfuerzo por demostrar lo contrario, pero no lo ha logrado. Pero mira que lo que pasa, Adalberto. Nosotros aquí hay demasiado careta política. Y la élite política no está a la altura de la agenda que requiere esta sociedad, que son reformas estructurales. A mí eso no me causa estupor. A mí lo que me causa es qué está haciendo el gobierno. Mira, por ejemplo, la composición del gasto, no lo digo yo, lo dice Suárez, acuérdate que fue viceministro en el gobierno de Danilo Medina. La composición del gasto es la misma que los gobiernos anteriores. Sin embargo, ha habido cambios en la mejoría de la calidad del gasto. Y eso es bueno, es una revolución, que la gente no lo ve. Dice él, ha habido una mejoría en la gestión del gasto. Y yo lo creo, porque ahí está Miguel Seara. Entonces, yo no lo mido. A mí esa connotación de pop y guaguá, eso es resentimiento social. ¿Y quién ha acuñado la frase? Es un miembro del... Bueno, eso es resentimiento social y eso es populismo ayeto, un populismo visceral. Y eso no. Porque además, yo te voy a decir una cosa. ¿Quién es Abinader? Abinader es empresario. Sí. Abinader declaró 4.332 millones. Pero en 20... en cualquier sociedad del mundo, y sobre todo en esta, a un empresario o un profesional bien afianzado en la sociedad y al Estado es un problema para él. Claro. Y su familia, porque una vez usted agarra un cargo público... ¿Qué era lo que queríamos nosotros? A mí, que lo que más, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se está logrando en República Dominicana. Sí. Todo el que lee los informes internacionales te dice que sí. El Departamento de Estado de los Estados Unidos te dice de eso no hay duda, y yo creo que hay consenso hasta en la oposición. Claro. De que ese es un punto clave. Cada presidente, señor Grullón, tiene un desafío para la época que le toca. El gran desafío de Abinader, más allá del COVID, más allá de que recupere la economía, es dar paso para la institucionalidad de este país y ser tolerancia cero a la impunidad. ¿Se está logrando? Sí, y eso es bueno. En los últimos 25 años yo no había visto un presidente en el ejercicio político más decente. Te lo digo honestamente. No, yo tampoco.
Y además otra cosa que tiene el presidente, eso es cierto, es la capacidad de diálogo, de conversación con los distintos Pero sectores. tiene un liderazgo horizontal. O sea, Luis Abinader no se siente que está por encima del bien y del mal, como que un semidios. Y eso es bueno en una sociedad como esta. Discute, habla, todo el mundo sabe lo que quieren hacer. Pero el tema, volvemos otra vez al tema de las cuestiones que son fundamentales para la población de menores ingresos. Sí, entonces, Ahí hay problemas, porque si tú tienes una sociedad, los precios altos, sí, inflación, pocas oportunidades de empleo, porque usted habla de recuperar los empleos, y es cierto, son los empleos precarios sí, que hemos tenido pero ahí es que históricamente. viene. Eso es uno de los grandes desafíos de la élite política y empresarial. Esta sociedad no resiste este modelo económico, es un modelo económico exclusivo, no inclusivo, no generador de capital humano. Excluyente. Entonces, fíjate, cuando tú entras al Banco Central y buscas los niveles educativos de los 4.7 millones de dominicanos ocupados, te va a encontrar más gente que no terminó ni siquiera la primaria trabajando que universitarios. Sí. ¿Y qué está ocurriendo? Que el mercado laboral nuestro es tan precario que jóvenes que son políglotas, que jóvenes que tienen maestría, graduados, Se espantan las mulas. están fugando. Y se están yendo a los países desarrollados. Exacto. Que no es porque para... al mismo tiempo, si tiene el privilegio, entre comillas, el privilegio de conseguir un empleo, ¿tú sabes cuánto es el promedio salarial en el sector privado en República Dominicana? 26.500 pesos. Y en el Estado 33.000. 32.600 en el Estado. Así 33. Ve, entonces, un joven políglota que te habla hasta 3 idiomas, tú miras ese currículum tan vasto y tú le ofreces 35.000 pesos. Ese joven se ve en el horizonte. Con 35.000 no voy a poder tener un carro porque aquí casi obligado para un clase media. Con 35.000 no voy a poder tener una casa y si mi mujer con la que me case gana 35.000, si mis padres no me cubren socialmente, económicamente y me compran el apartamento, me dan el inicial, esa persona, ¿qué hace? Baja en la escala social. Por eso tuve mucho matrimonio de jóvenes de clase media casándose, pero quedándose en la casa de uno de los padres. Eso, volvimos a eso en República Dominicana. Ya, usted hablaba de que dos méritos para el gobierno, el tema de la justicia y la lucha contra la corrupción, pues no solamente el Ministerio Público ha colocado a una persona en la dirección de compra y contrataciones que no viene de un partido político reconocido y tiene al frente de la lucha contra la corrupción interna en el gobierno a una mujer a doña Milagros, de la talla de doña Milagros. Eso es cierto. Pero en materia de institucionalidad, yo no veo muchos avances, profesor. Los gabinetes que se han creado. No, tú dices en términos de la macroestructura del Estado. Del Estado. Ahí o sea, sí. Usted habla a nivel de eso. Claro. Nosotros todavía tenemos en el sector salud 10 instituciones dispersas. En el sector social 14 instituciones. 14 instituciones. Que yo no sé por qué, por ejemplo, los comedores económicos no son un departamento de... Por eso tiene que ver mucho con el modelo económico. Porque mira, por ejemplo, el Estado Dominicano, oye, la sociedad dominicana, de los 34 países de América Latina y el Caribe, somos el tercer país con el coeficiente de densidad ocupacional pública más alto. Nosotros tenemos casi 700.000 empleados. En el Estado. Sí, en un país con 11 millones, cuando tú divides eso, aquí hay un empleado por cada 9 habitantes. Y si son ciudadanos electores, que van a ser casi... Para prestar servicios precarios, porque... ¿Me entiendes? Entonces, ahí, ahora mismo hay un director muy bueno, director ejecutivo de modernización de la administración pública, están haciendo un trabajo... ¿Quién es ese? Ciclopio, creo que José Oviedo se llama, un sociólogo brillante. José Oviedo lo conozco. Sí, él es brillante. De la PUCA, exacto, de la UAS también. Y dirigió la administración pública, la maestría en administración pública. Pero él es muy a la secreta, porque ahora yo me entero. Bueno, y no soy... Invítalo a ver si quiere. Te mando el teléfono. Él es el director ejecutivo de modernización de la administración pública. Es un puesto ejecutivo. Porque ahí, eso depende de qué, del Ministerio de... No, eso hay una estructura, pública. Depende directamente del Ministro de Administración Pública, pero hay 6 ministerios. Pero hay procesos pero encaminados a modernizar la
la administración pública. En lo que yo estoy viendo, profesor, es que el tiempo se le está yendo. Está bien, pero entonces estamos pensando entonces tenemos que pensar en lo que se llama la continuidad del Estado. 4 años, suponte, tú das los pasos para generar la confianza. Eso es lo que yo hubiese querido que Leonel hubiera hecho. Pero eso, lo podría, eso si usted va de la lógica de que el gobierno se va a reelegir, está muy bien. Pero si el gobierno no se reelige, pero no hay ninguna seguridad de que lo logre. Que nosotros, ustedes como comunicadores, es que tienen que exigir la necesidad bien, porque hay tanta inversión. Clarísimo que sí, y algo positivo, exacto, que también se le reconoce al presidente Luis Abinader, es que le ha dado continuidad a muchos procesos que estaban en marcha. Y debe ser así. Y debe de ser así. Y debe asumirse pero como eso no siempre, esa no es la tradición. Como una cultura, no. Sí, pero que es el papel. Eso es una novedad. Exacto. Pero hay que hacerle una cultura, algo que sea normal, la continuidad del Estado. Pero tú sabes las inversiones que hacen. Por ejemplo, en estos días yo vi a Santiago Páez, fue jefe de la policía, en aquel entonces usted le decía jefe. Y ese señor... Santana Páez, ¿no? Sí, Bernardo Santiago Páez. Santana Páez. Ese señor es licenciado en ciencias policiales. Ya él tiene más de 12, 15 años que lo pensionaron. Pero ahora es que llega a 60 años. Hombre joven. ¿Tú ves? Lo sacaron. Sí. El general de PRE. Yo recuerdo cuando Hipólito Mejía llegó al poder, cancelaron a un general amigo mío. Amigo porque es amigo no, casi hermano ya. ¿Cancelado o pensionado? Bueno, lo pensionan después que llegan a esa edad, pero yo decía, pero ¿y cómo es posible? Porque para usted lo sacan de la UAS y se va a otra universidad, lo sacan de cualquier lugar y encuentra. Yo como periodista me muevo, pero los militares hacen carrera militar. Sí. Y de buena primera un político lo saca. Casi se mueren. Sí. No, de hecho muchos se mueren emocionalmente. Pero es una cosa increíble. Sí. ¿Y por qué lo saca? Por cualquier chisme. Por cualquier, por juego de intereses. Por juego de intereses. Sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Eso habla mal y la élite política que han dirigido el Estado se ha manejado así. Sí, se ha manejado que es una cultura trujillita, balaguerita, merced al chisme y al rumor. Y toman decisiones que afectan la vida de un ser humano. Profesor, ¿y qué pasa con la reforma policial? ¿Por qué va tan lenta? Mira, yo temo, aquí van a haber grandes movimientos sociales. Si no se asumen reformas estructurales, aquí puede haber una crisis social en los próximos 2 o 3 años, 5, como consecuencia de que tú tienes que hacerle frente y que la sociedad sienta que sí, verdaderamente se va a comenzar. Ya lo de la reforma policial no amerita ni un segundo de receso, de pausa, de pensar, de reflexionar. Todo está ahí. Crearon la comisión, esa comisión que bueno, que coordinó Servio Tulio, hizo su trabajo. Pero hay quienes piensan que la esencia del problema policial tiene que ver, no se resuelve simplemente con una reforma estructural. No, porque eso es holístico. Por eso. Es total, ¿me entiendes? Sí. Pero hay que comenzar. Hay que comenzar, por lo menos comencemos. ¿Y no han comenzado? Sí. Fíjate cómo adelantaron las 14 reformas, las 14 acciones que se iban a tomar luego, pero como consecuencia de lo que pasó o sea, con los 3 jóvenes. Se adelantaron en la prensa. Sí, pero están compelidos a hacerla, están obligados a hacerla. La sociedad no va Hay una de estas que me llamó la atención, casi nadie resaltó ese hecho, y es el tema de la inspectoría de la policía, que la pasaron a Interior y Policía. Es porque hay problemas, siempre todos los estudios, es que tú no puedes todas las investigaciones, tú no puedes ser juez, concluyen en embromar al raso, al cabo, al sargento, y liberar de culpa a los oficiales, pero mira, sobre todo si son de alto rango. Empecemos con el reclutamiento y selección de nuevo personal. Eso no pueden salir a los 3 meses a la calle, como actualmente se hace. Eso tiene que ser un año, que tú sales un profesional. Si no hay incentivos desde el principio para que ingresen jóvenes. No, es que eso tiene que cambiarse. Porque dígame usted, ¿qué busca un muchacho universitario o que se hizo el bachillerato, enganchándose y yendo a durar ese año que estamos hablando, si no ve perspectiva de una carrera policial que implique condiciones de vida? Esa reforma, mira, Puerto Rico, yo decía, en Puerto Rico tiene más de 10 años en la reforma policial y dicen que ahora amerita entre 8 y 10 años más, porque es un proceso muy grande. Y acuérdate que aquí, que la policía
esa estructura, eso tiene que ser fuerte, porque es que tú no le puedes estar pagando a un general 70, 80 mil pesos. Pero hay cosas que son y el general vive en una casa elementales, de 100 y nosotros pesos. En vez de avanzar estamos retrocediendo. El caso de la policía de tránsito. Óyeme, ¿qué avance habíamos logrado? Sí, porque en las sociedades donde no hay institucionalidad como la nuestra, el personalismo se impone. Por ejemplo, AME nunca ha sido mejor que cuando tuvo ese distinguidísimo Alex Heyman. Sí, pero a eso es a lo que me refiero. Sí, y ahora, pero hay tantas críticas, algo que parece elemental. Sí. Los policías están sustituyendo los semáforos. Ay, sí. Sobre todo en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Y eso es un lío en el caos enorme. Eso lo ha criticado todo el mundo, lo ha dicho todo el mundo. Inclusive aquí, en este programa, vino una mujer que trabaja en esa área a denunciar a la encargada de la DGC para el distrito. Ella misma se quejaba de claro. Pero ¿Y por qué no se...? ¿Eso necesita qué? Mire, yo mismo vi que el semáforo se puso verde 3 veces. Sí, y no le dan paso. Y el policía seguía con... Pero ese policía no se da cuenta, porque no estudió eso, que al darle paso a un solo lado, entapona todo adelante. Entra la crisis. Y que, aunque pasen... No, porque ellos no deben. Si lo tecnológico está funcionando bien, ellos lo que deben estar ahí por si se va la luz. Exactamente. Porque aquí... O por si alguien se pasa en rojo. No, porque los niveles cívicos son tan pírricos en este país que no se viene una lucha en que tú no pasas ni yo tampoco. En vez de ponernos de acuerdo y que pasen 10 de tampoco hay una campaña de educación. No hay, ahí deben invertir. Porque para eso es que el Estado tiene que tener una cartera publicitaria. Yo nunca le he criticado. No. El problema es el fin. Y la forma, el objetivo que quiere alcanzar. Eso justifica una campaña. En estos días había una buena, todavía no sé si desapareció, que era la vacunación en los niños desde que nacen. Ah, sí. Ese es muy bueno. Pero duró poco porque el Ministerio de Salud Pública no tiene cuarto. No tiene cuarto. Pero debería ser desde el propio Palacio, como parte de una publicidad que va bien. Esa que decimos de el desarrollo de la cultura cívica, la violencia. Oye, tú sabes la gente aquí en este país, la violencia cultural, social, es más alta que la violencia generada por el crimen, por la criminalidad y la delincuencia. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a gestionar conflictos. Y en ese sentido yo no veo una política destinada a cambiar a la gente. Usted hablaba ahorita de cómo los dominicanos ponderamos más lo de fuera que lo de aquí. Pero profesor, la Plaza de la Cultura está abandonada, el Museo del Hombre está abandonado, el Museo de Historia y Geografía. Pues deberían pasar todos los estudiantes del país para que se encuentren con sus raíces culturales. Exacto. No pasa. Y sin embargo vamos mucho, pero muchísimo. Pero aquí hay gente. A la ciudad colonial. Aquí hay gente, oye, que vive fuera del país. Y le llega un alemán y dice, yo estaba en Punta Cana. Sí. Y ellos no conocen a su país. No. Algunos vienen y cuando ya están fuera, que le dicen extranjeros. O va a la ciudad colonial, que no tiene nada que envidiarle a la de Colombia, a la de cualquier otro país. Exacto. Colonizable. Bueno, es lamentable. Profe, mire, cómo está la muchacha haciéndonos señas. Sí. Mire, yo que iba a hablar de pelota ahora. Pues dígalo rápido, hombre, ¿cómo anda eso? Mira, nosotros tenemos en Oakland 3 dominicanos. Cristian Pache, Luis Barrera, Ramón Laureano. Óyeme, que 3 filas allá atrás. ¡Wow! Jóvenes, hombres jóvenes. Tenemos líder en empujada ahora mismo. Seguimos. Mire. Bateando. Pero tenemos un Cioretó que tiene 7 jonrones en los Astros de Houston. Sí. Los Cioretó no tienen que batear, nada más coger. Y Cano, el pobrecito que ya está viejo, ayer dio un hit para que los Padres de San Diego ganaran. Sí. Vamos bien ahí. Gracias, profesor Cándido Mercedes, como siempre, dispuesto a colaborar con este programa. Y gracias a nuestra audiencia, pero no se muevan porque esto no se acaba. A continuación vamos a conversar con César Guillén, comisionado para el desarrollo barrial. Sí.